¿sí? Está como la subdivisión de todos los números, que son los números racionales, que se componen por los números enteros, y los números fraccionarios, ¿sí? Dentro de los enteros vamos a encontrar enteros negativos, el neutro que es el 0, y los enteros positivos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y los números fraccionarios, por esa parte, van a formar parte de números racionales, y los números irracionales van a ser todos los que tienen las raíces, ¿sí? Pasa a la siguiente. Bien. Ustedes tienen en el apunte el tema de notación científica, ¿sí? Porque es importante este tema que está dentro del apunte, es porque ustedes, ya ahora como que utilizan mucho lo que es la calculadora, ¿sí? Pero antes, para hacer los cálculos de radicación, se utilizaba mucho para reducir los números, notación científica, ¿sí? Notación científica quiere decir que ustedes van a tener un número muy, muy grande o muy pequeñito, digamos, a ver, 500 millones, por decirlo así, o un número muy pequeñito que va a ser 0.0005, ¿sí? Esos números, sean grandes o pequeñitos, se pueden expresar en un número entero, como ustedes lo ven acá, 1.23, ¿sí? Lo pueden expresar en un número entero, y ese número siempre va a estar multiplicado a una potencia con base 10, elevado a determinado exponente, que ya lo vamos a explicar, ¿sí? Ese número va a expresar el número grande o el número pequeño, en términos reducidos, ¿sí? En términos reducidos, lo que quiere decir notación científica. Siempre ustedes van a tener que seguir un eje, un hilo. Lo que figura acá en A, la A, que es digamos que es el coeficiente, ¿sí? Va a ir siempre de 1 hasta 10. Ustedes ya van a ver en el ejemplo que tiene 1.23. No puede ir un número 5, por ejemplo, acá. Un número 4, siempre va a ir el 1, ¿sí? Del 1 al 10 va a estar el coeficiente inicial. Siempre va a estar multiplicado por una potencia de base 10. Y el exponente va a estar en relación a los números que se corre la coma. Esto ustedes lo vieron en la secundaria, seguramente. Sí. En notación científica. Bien. ¿Todos lo vieron? Para no detenerme a explicar, porque esto es muy bueno explicarlo en el pizarrón, se entiende mejor, ¿sí? Es muy práctico para hacerlo en una hoja. Profe, ¿lo puede volver a explicar? Yo lo dejé en el 92, el secundario. Hablen de uno, por favor. Yo terminé la secundaria en el 92, así que... Bien, pero la mayoría lo vio. La científica no me acuerdo. Profe, ahí la mayoría está poniendo como que no lo vio. Si lo puede explicar, un golazo. Bien. Yo lo voy a explicar, pero ustedes después refuércenlo, porque no tengo una pizarra acá. La pizarra es mucho, digamos, como más didáctico explicarlo en un pizarrón para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Por ahí en la virtualidad, esto de números, de correr la coma hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Es como más complicado de entenderlo. Después ustedes refuercen, digamos, buscándolo en algunos videos o reforzándolo así con otra búsqueda. En el apunte igual está explicado. Espérenme un momentito, voy a buscar una lapicera. Bien, entonces, acuérdense que ustedes van a tener, escriban de última A por 10 elevado a la n, ¿sí? Que es como la fórmula, por decirlo así, que ustedes van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Recuerden que A va entre 1 y 10, por 10 a la potencia, y n, que es el exponente, ¿qué va a ser? Va a ser el número de comas que ustedes van a correr, el número de lugares que van a correr la coma. Vamos a pasar a la siguiente. Que hay unos ejercicios ahí. Por ejemplo, en el primer ejemplo, que habla de 8 millones, ¿tienen lapicera todos a mano? Sí. Sí, profe.
Bueno, Profe. escribieron, ¿no? A por 10 a la N. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, escriban ese número que es 8 millones y vamos a pasarlo, ese número, a una notación científica. ¿Sí? Lo vamos a expresar, va a expresar lo mismo, pero en distintos números. ¿Sí? Acá ustedes van a correr el 8, que acá, o vamos a buscar otro, siempre, del 1 al 10 estamos entre el 1 y el 10. El 8, escriben el 8 solo, ¿sí? Y van a contar cuántos números a partir del 8 hay hacia la derecha, ¿sí? Entonces encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos números que ustedes van a correr hacia la derecha, son 6 lugares. Eso va a ser el exponente. Entonces ustedes, si van a la formulita, A sería 8 por 10 a la potencia, ¿cuánto es? A la sexta. 6. A la sexta, ¿sí? Siempre es positivo porque la coma va a correr hacia la derecha. Es un número grande y ustedes lo tienen que reducir. El exponente va a ser positivo, 6, ¿sí? Siempre va a ser esa fórmula, va a ser A por 10 a la potencia n. En este caso Profe. sería 8 por 10, ese quiere decir por 10, 8 por 10 elevado a la sexta. Profe, perdón. ¿Me lo podría explicar de vuelta porque se me cortó? Bien, fíjate que vos tenés 8 millones, andate a la fórmula que es A por 10 al exponente n, siempre vas a correr en un número grande los lugares, digamos la coma, ¿sí? Los lugares hacia la derecha. Y vas a poner 8 por 10 y el exponente va a ser cuántos lugares vos corriste. Vos acá tenés 6 ceros más después del 8. Entonces te va a quedar en 8 por 10 a la sexta. Escribilo para que para que lo puedas entender. Sí, profe, lo escribí. Y le ¿Me hago una explicó? consulta. Sí, siempre va a ser por 10. Siempre por 10, siempre es la base. ¿Sí? Ah, Siempre perfecto. por 10. Bien. Eso no cambia. Gracias, profe. Cambia lo que es el coeficiente, que es del 1 al 10, y cambia el exponente. Y el exponente va a ser positivo o negativo según el número a reducir o a ampliar, sea grande o chiquito, y según sea hacia la derecha o la izquierda, digamos, hacia dónde se corre, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, acá, pasemos al siguiente ejemplo, el primero, segundo, el cuarto, vayan al cuarto número. ¿Cuántos ceros tienen? ¿Qué número tienen ahí? 7, 0, ¿sí? Tienen 6, 35. Ese número que ustedes ven que es muy pequeñito, ¿desde dónde van? ¿Cuál van a tomar como coeficiente? Váyanse al número entero, 635. De la coma. 635, ¿cuál van a tomar? ¿El 6, el 3 o el 5? El 6. El 6. Al número entero, 6. Toman el 6, ¿sí? Toman el 6 como número entero y ahora para poner la coma van a, ¿cuántos? 6.35 pongan directamente, la coma va a ir ahí. Y van a empezar a contar desde, incluido el 6, cuenten los lugares hasta antes de finalizar el 0. ¿Cuántos lugares hay? Hacia la izquierda sería ahora. 7. 7. Pero en negativo. 7 lugares, ¿sí? Hay 7 lugares. ¿Cómo lo van a expresar? Va a ser 6.35 por 10 a la menos 7. Menos, porque va de derecha a izquierda. ¿Estamos? No, va en sentido contrario al anterior. Profe, y en el segundo ejemplo, ¿por qué sería 1,2? Porque ustedes tienen acá, porque acuérdense en que si toman 12 es mayor a 10. Claro, era solamente hasta el 10. Y este es Claro, 12, entonces se toma así. Lo pueden hacer, si ustedes quieren pueden tomar 12, pero en ese caso va a cambiar ahí, ¿sí? La fórmula es del 1 al 10. Háganlo de las dos maneras, miren, si tienen 12, si toman el 12, va a ser 12 por 10 a la sexta.
Pero si ustedes respetan la formulita que es del 1 al 10, ¿sí? Tienen que, el 12 es un número mayor, van a tener que tomar 1.2. Y a partir del 2 van a empezar a contar los lugares. Ah, perfecto. O ¿Estamos? sea que el 2 Profe. entraría, profe, o sea que el 2 entraría con un cero más, como quien dice, No te escuché. que el 2 entraría como un cero más, cosa que quede el 10 a la séptima. Claro, claro, Listo. claro. Listo. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende hasta acá? No, profe, Básicamente, le voy a ser sincera, no entendí. O sea, no básicamente, entiendo cómo es del 10 y si se pasa al 12, perdón, no lo comprendo. anda, mira, anotaste la fórmula que es. Volvé, Gonzalo, a la anterior, a ver. Esa. Fíjate esa diapositiva. Que la fórmula era A, que representa un número que va a ir del 1 al 10. Y si en el ejemplo que ya pasamos, esto es un número 12, va entre el número y el 10, entre el 1 y el 10. No. No, ¿Sí? Entonces vos, ese, en vez de que sea 12, vas a poner 1.2. Y ahí vos vas a empezar a contar la coma hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Estamos? Pasa a la siguiente diapositiva. Acuérdense siempre de esta fórmula, porque si saben esta fórmula, a ver qué dice acá. Melanie no entendió cuando sea positivo o negativo. Más fácil, para que ustedes sepan y no se confundan si es de derecha, izquierda, derecha, fíjense en que un número grande, un número entero, siempre va a tener un exponente positivo. ¿Sí? Y cuando sea un número menor a 1, que tenga 0, 0, 0, 0, 0, pequeñito, siempre va a tener un exponente que tenga negativo coma. para ayudarlos. Es como algo más simple. En vez de decir, bueno, lo que va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se pone menos, se pone más, tengan en cuenta eso nada más, que si es un número grande entero, va a ser siempre positivo el exponente. Y cuando es un número muy pequeño, siempre el exponente va a ser negativo. Es más fácil para aprenderlo. ¿Me explicó? ¿Lo podría volver a explicar? Profe, Profe, ¿es por eso que la coma en el negativo iría después del 6 para Claro, que no se pase de 10? claro. Ah, bien. Exactamente. Lo puedes poner 6.35 y de ahí empezar a contar recién. ¿Sí? Bien, profe, gracias. El 6 sería como que va del 1 al 10, respeta la norma y se cuenta desde ahí. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Yo no entendí en qué parte se cuenta la coma y en qué parte no. Porque, Bueno, por ejemplo, un número cualquiera y vamos a otro número. profe, no se escuchó nada, porque no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero retumbó todo. Bien. Bueno, vamos al siguiente ejemplo entonces, que es 12 o quieren ir al tercer ejemplo, o ustedes me quieren dar un número para explicarlo. Profe, use los ejemplos de ahí, cosas que todos lo podamos ver. Bien, vamos al siguiente ejemplo entonces. Es 12 millones, ¿no? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 12 millones. Sí. Y lo van a tener que expresar este número en notación científica. Si dijimos que tiene que ser digamos, el coeficiente del 1 al 10, ustedes directamente van a escribir 1.2, ¿sí? Porque el 1 respeta la norma que va del 1 al 10. ¿Estamos? Van a empezar a contar la coma de izquierda a derecha, tantos lugares se llegue hasta finalizar. Entonces vamos a empezar a contar. El 2 va a estar incluido. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares hasta el final. Van a poner por 10, que siempre va,
elevado a la potencia 7, porque son 7 lugares que ustedes corrieron después del 1. Sería el ¿Entendió? número, sí, digamos en todos los números, el número que sea, se va a simplificar ese número sacando todos los ceros y la cantidad de veces que corramos la coma va a ser el número que queda al lado del 10, ya sea en positivo o Claro, negativo, el dependiendo 10 para siempre qué. siempre va a ser algo, por norma es 10. La cantidad de número de veces que ustedes corren, digamos, la coma, por decirlo así, va a ser el exponente. Claro, si se mueve de derecha a izquierda es negativo y de izquierda a derecha es Claro, positivo. ¿sí? De izquierda a derecha es positivo, un número grande. Y cuando va de izquierda a derecha, un número pequeñito es negativo el exponente. Solamente va a cambiar ahí van a tener como confusión. Vamos a otro número. ¿Quieren ir al siguiente o pasamos directamente a un negativo? Bueno, pasemos al negativo. Pasemos al último, el negativo. ¿Cuántos lugares hay? A ver. Son 9. 7 hasta el 6. Bien. 92, 13 termina, ¿no? Entonces, vamos a respetar la norma del 1 al 10. ¿Qué número vamos a tomar acá? 9. 9. ¿Sí? Desde el 9, desde la derecha hasta la izquierda, vamos a contar cuántos números hay. ¿Cuántos números hay? 9. 3. 9, ¿sí? 9 lugares. Entonces va a ser por 10 a la menos 9. Perdón, no estoy viendo nada en la pantalla. No sé qué me pasó. Seguro que saliste vos porque yo lo puedo ver. Sí, se ve bien, profe. Sí, se puede ver. ¿Sí? Entonces, ese menos 9 es la cantidad de lugares que ustedes corrieron y va a ser negativo porque corrió de derecha a izquierda en un número pequeñito, por decirlo así. ¿Estamos? Profe, ¿por qué va negativo si no es un número negativo? ¿Por qué qué? Se pone el número negativo porque la coma se mueve de izquierda a derecha. Entonces, ¿No era de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Perdón. No, de derecha a izquierda, por eso queda negativo. Y de izquierda positivo. Pero para que el número es muy chiquito. Claro, pero para que no se hagan líos, chicos, de derecha a izquierda a derecha, ustedes sepan que cuando es un número grande, 20 millones, indistintamente va a ser 20 millones, va a ser positivo el exponente. ¿Sí? Van a reducir Profe, esos 20 ¿nos millones podría dejar, qué sé yo, unos ejercicios si se puede, como para irlo practicando y como para agarrarle bien la mano? Bien, si no, busquen ahí en internet, hay mucha información de esto. Que les explica. Yo tengo plantillas de ejercicio si quieren. Muy bien, y si no, pasalo vos y están las respuestas, porque yo estoy con el tiempo justo, chicos, con el tema de que trabajo a la noche, entre que voy tengo mesas de exámenes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Y mucho tiempo para hacer los ejercicios no voy a tener, entonces traten de buscarlos en internet o en algún lugar. ¿Estamos? O pásense entre ustedes algunos ejercicios. Hagamos otro, a ver, por decirlo así, pongan 35 millones. Igual en el parcial no se da como se dan números enteros, ¿sí? No le vamos a poner 935, como está en el ejemplo acá. Tomen en el parcial, es fácil, 5 millones, 2 millones, 7 millones, que ustedes lo pasen a notación científica. Si ustedes escriban 35 millones y lo van a tener que expresar en notación científica. A ver si entendieron. Vayan pasándome los resultados y los que no tienen el mismo resultado que todos, volvemos a explicarlo. 35 millones serían 3,5 por 10 a la 7. 6. Perfecto. 3,5 por 10 a las 6. No, a las 7 porque corres el 3,5 tiene que ser mayor a 10. Claro. Mayor a 10.
me olvidé. Está bien. Exactamente, ¿sí? Yo hice otro ejemplo, profe, ¿puedo Contaría con en el número negativo? como vos le contaste. Bien, vamos, entonces acá, lo que es positivo, ¿entienden todos? Vamos a un negativo ahora. Muy bien, todos coinciden con el número. Vamos ¿10 a las 6 o a las 7, profe? No entendí. a las 7, a la séptima. Acordate que es 3.5, acordate que ese coeficiente es del 1 al 10. Entonces vos vas a empezar a contar desde el 5 de izquierda a derecha. ¿Cuántos lugares vos corriste? 7. ¿Me explicó? La mayoría lo pone bien acá. Sí, profe. Bien. Ahora escriban, entonces, ¿Puedo decir un ejemplo de uno negativo que hice para ver si está bien? sí, vamos a hacer el negativo ahora. Escriban 0 punto. Pónganle 4 ceros más después del 0, 0 punto, 0, 0, 0, 0, 7 o 75. Y ahora, ¿cómo lo van a expresar? Pásenme el resultado y Perdón, profe, no pude escuchar. ¿Qué dijo? 0, escribí el número 0, punto o coma, 0, 0, 0, 0, 4 ceros más, 75. A ver, yo lo voy a escribir acá. Sería 7,5 por 10 a la 6. A mí me dio igual, profe. A la menos 6 sería. A la menos 5. A mí no me sale el 5 acá en la computadora, pero ahí les envié el número y es un 5 más, ¿eh? Eso ustedes lo tienen que expresar en notación científica. Sería negativo. Negativo el exponente, sí, pero ¿qué exponente? ¿Qué número? Menos 5. Menos 5. 5 por 10 a la menos Menos 5. 5, muy bien. Sí, 7.5 por 10 a la menos 5, exacto. Ese sería el resultado. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Todos entendieron esto? Profe, Disculpen. Sí. O sea que primero se cuenta del 7 y los ceros que están antes de la coma. El cero que quedó del lado de afuera no. Claro, el 7, como es la regla del 1 al 10, ¿sí? El 7 va contado dentro de los lugares que vos corres, ¿sí? Entraría en ese lugar. Profe, Sí, y es negativo porque es de derecha a izquierda, ¿no? sí, de derecha a izquierda y aparte, date cuenta que es un número bien pequeñito, Bueno, ¿sí? Es milésimo, entonces ya ahí ya te das cuenta, sin necesidad de saber si vas a contar derecha a izquierda un número entero grande, va a ser siempre el exponente positivo. Y el número pequeño en milésimas va a ser siempre positivo, negativo, ¿sí? profe, consulta. El tema en el examen, ¿hay que resolverlo o es solamente poner como está ahí? No, en el examen si hay, te dan así por decirlo, el siguiente número expréselo en notación científica. O el siguiente número está expresado en notación científica, expréselo en números enteros, ¿sí? Puede ser de un lado o del otro. Perfecto. Y te dan opciones, no es que tengas que hacer y resolver, porque acuérdense en que todo en el parcial es con examen, con opciones, ¿sí? Ustedes tienen que marcar la opción A, la B, la C. Pero el tema del resultado, ¿se podría usar calculadora o...? Y lo pueden, pero no es recomendable que utilicen, ¿sí? Los dejan utilizar por la regla de 3 simple, que después la ven en química. Pero si no lo saben hacer, bueno, utilicen la calculadora, si les es más fácil. Sí, yo consulto por las dudas para saber para el momento del examen. Sí, les dejan usar calculadora igual porque van a tener que, digamos, algunos ejercicios de regla de 3 simple, ¿sí? Eso lo van a ver en química. Profe, entonces hay que poner los resultados en la evaluación.
Perdón, no te escuché, ¿qué cosa? Sí hay que poner los resultados en la evaluación. Sí, se pone, pero te dan opciones. Ah, bien. Te dan, no sé, una opción A, B, C, y ahí sí vas a, según lo que te salga a vos los resultados, puede haber o no puede haber trampa, ¿sí? Vas a marcar la opción que vos considerás que es correcta. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. O sea que a nosotros nos van a dar este ejercicio para hacer nosotros la anotación científica y una vez que tenemos la anotación científica tenemos que dar el resultado. Claro, marcan el resultado según las opciones que están ahí. Perfecto, que por ejemplo con el último número que dio, que es 7,5, se multiplicaría a 10 elevado menos 5. Sí. Ah, perfecto. Por Muchas ejemplo, gracias. que a vos te den otro número que diga 75 por 10 a la menos 5. 7.5 por 10 a la menos 7. ¿Cuál es correcto? ¿Entendés? Sí, profe, ya entendí. Te van a dar distintas opciones, pero si vos lo hiciste bien, vas a marcar la opción correcta. ¿Estamos? Profe, Esto es básicamente lo que es notación científica. Chicos, una última pregunta y avanzamos, si no, no vamos a terminar. ¿Sí? no, le iba a preguntar sobre el tema que viene, que es plano cartesiano ahí. No sé si es función lineal o... Sí, yo igual lo saqué ahora de la diapositiva porque lo tenía, solamente lo de... siguiente, Gonzalo, por favor. Yo la saqué la diapositiva porque solamente lo que usted explicaba, digamos, lo de eje cartesiano, es que vos estaba dividido como una cruz, digamos, en 4 lugares, que no lo aplican en el parcial a eso, ¿sí? Que no se aplica, que tenía como los números positivos y los números negativos que representados en el eje cartesiano, ¿sí? Solamente eso te quería decir esa parte. Yo la saqué porque no la solemos tomar. ¿Estamos? Ah, ok, perfecto. Bien. Bueno, sigamos ahora con magnitudes físicas, chicos. ¿Qué es una magnitud física? Es toda cualidad de la naturaleza que puede ser medible, que puede ser cuantificada. ¿Sí? Cuantificada quiere decir medir, que se pueda darle un valor numérico. Por ejemplo, se van a representar distintas magnitudes como las fundamentales, las derivadas, las escalares y las vectoriales. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ir viendo cada una de estas por separado, ¿sí? Vamos a la siguiente. Recuerden estas 4, fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales. Siguiente. No solo diapo. No pasa. Igual voy a... ¿Dónde hablan? Bien. Perdón, profe, se me quedó sin pila el mouse. Bien, acá la siguiente vamos a iniciar con la magnitud fundamental, ¿sí? Que son aquellas que se definen en sí mismas, lo que quiere decir que no se pueden expresar como a partir de otras. Expresan la longitud, la masa, el tiempo, son estas variables cuando ustedes digan, les pregunten, el tiempo, ¿es una magnitud fundamental? ¿Sí o no? O le den la clasificación. Por eso la primera diapositiva, la anterior, tengan en cuenta la clasificación de las magnitudes, ¿sí? Porque se suele preguntar, digamos, te dan alguna fuerza, qué tipo de magnitud es. Yo igual les estoy reforzando ahora, van a ver en las siguientes diapositivas que yo les recuerdo qué tipo de magnitud es, ¿sí? Para que ustedes la vayan como memorizando. Siguiente. ¿Y las derivadas cuáles son? Las derivadas van a ser, acá tiene todo, digamos, un concepto de que son magnitudes infinitas y provienen de la combinación de 2 o más magnitudes fundamentales, ¿sí?
Por ejemplo, la aceleración y la fuerza, expresadas en metros sobre segundos al cuadrado o kilogramos por metro sobre segundo. Estas son como fórmulas, ¿sí? Sea de fuerza, de aceleración. Siempre van a ver, cuando sean derivadas, van a ver dos variables ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en la velocidad, metro por segundo, y en la superficie va a ser metro cuadrado, ¿sí? Se van a combinar dos variables, dos o más variables. En la densidad van a tener kilómetros sobre metro cúbico, ¿estamos? Siempre que ustedes vean dos variables iguales o distintas, van a estar hablando de magnitudes derivadas, ¿sí? Siguiente. Cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos haciendo referencia a todas las magnitudes que son las que carecen de sentido y dirección, ¿sí? Siempre van a ser positivas, siempre van a tener números positivos, como por ejemplo las horas, las temperaturas, ¿sí? La masa, el tiempo. Y acuérdense que toda magnitud fundamental es una magnitud escalar, siempre, ¿sí? Toda la magnitud fundamental es lo mismo, es una magnitud escalar. Y cuando hablamos de magnitudes vectoriales, ¿sí? Estamos hablando de magnitudes que tienen una dirección y un sentido. Aparte de tener el número, van a tener una dirección. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, en este caso, están representadas por un vector, ¿sí? Que el vector, ustedes ven que acá en rojo es un segmento como una flecha, ¿sí? Que tiene un inicio y está orientado en una dirección, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que se llama vector. Y lo que hablaba la compañera acá, que lo veía con los ejes cartesianos, justamente es lo que quiero representar esto. Ustedes vean que acá tienen el eje de las Y y el eje de las X, ¿sí? Siempre lo que va a estar del 0 hacia la derecha o hacia arriba va a ser positivo, números positivos. Y siempre lo que va a ser del 0, el punto inicial, hacia la izquierda o hacia abajo, en el tercer y cuarto plano, ¿sí? Van a ser números negativos. Básicamente es lo que representaban en la punta. Siguiente. Bien. Ahora, ¿cómo van a estar expresadas esas magnitudes? Esas magnitudes, ¿sí? Se van a expresar en distintos sistemas de medición. Por una parte vamos a encontrar el sistema internacional, el sexagesimal y el técnico. La siguiente. Esto después lo vuelven a rever cuando les compartan las diapos, ¿sí? Las unidades de longitud, ¿qué van a permitir? Como hablábamos anteriormente del vector, ¿sí? Van a permitir medir el largo, el ancho y el alto de diferentes objetos, ¿estamos? En el sistema internacional, estas unidades están expresadas en coma. Va a estar expresado por el metro. Esto sí lo vieron en la primaria y la secundaria. Sí. Sí, profe. Sí, todos lo vieron, porque se hartaron de enseñarnos en la primaria y la secundaria esto, ¿sí? Esto lo solían utilizar también lo mismo para hacer mediciones y reducciones antes en la enfermedad. No se utiliza mucho, yo como les dije es más calculadora, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En las magnitudes escalares decían de diapositiva que eran siempre positivas, pero también hay negativas o de cero. ¿Puede ser? Sí. No, siempre van a ser positivas, fíjate. Pero, ¿por qué si las temperaturas también son negativas? Claro, pero ¿qué le dice la punta? Vean qué le dice la punta, a lo mejor yo me equivoqué. Ah, ahora me fijo, profe, gracias. Lean el apunte, sí, a lo mejor yo estoy errónea en el concepto, ¿sí? Búsquenlo y díganme. Pasemos a la siguiente. Bien. Vamos a empezar acá
con otros tipos de medidas o de clasificación, digamos, ¿sí? O por qué es importante saber lo de el tipo de medidas, ¿sí? Y por qué estudiarlas. ¿Cómo se realizan o cómo se utilizan estas medidas dentro de lo que es la salud? ¿Sí? En la salud vamos a tener distintas como clasificaciones o medidas que van a ser la ergonómica, la antropométrica y la somatótica. ¿Qué es ergonomía? Vamos a ver acá primero el concepto de ergonomía, ¿sí? La ergonomía se va a encargar, es una ciencia, una técnica, que se encarga especialmente de realizar, digamos, todo lo que es herramientas de trabajo en función, por eso que son medidas, ¿no? En función de las medidas o de la utilización que le va a dar el trabajador, ¿sí? Por eso acá habla de que tiene en cuenta las características fisiológicas, anatómicas del trabajador, ¿sí? Ustedes ven acá en el dibujo, las sillas de escritorio, por ejemplo, no están diseñadas porque sí, están diseñadas para que el trabajador, el estudiante, quien las utilice, ¿sí? Tenga una postura adecuada al sentarse. Ven otro dibujo acá que están las camas de hospital, es lo mismo, ¿sí? Lo que busca es facilitar el trabajo del trabajador, digamos así, en este caso el enfermero, que adopte una posición ergonómica adecuada y también para el usuario, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver. Vieron que en los jardines hay, no sé si ahora, ¿no? Pero yo cuando usaba jardín de niña, las piletitas eran bajitas y los inodoros igual, ¿sí? Eso es porque se adapta a la posición y a la ergonómica de los niños, ¿sí? Respetan la edad. No sé si ahora se utiliza, no sé. Bueno, acá vamos a ver un poco, chicos, de lo que es la ergonomía postural, ¿sí? Que después todo esto se va a relacionar cuando vayamos explicando todo lo que es postura, centro de gravedad, equilibrio, está en relación con lo que viene después, ¿sí? O van a encontrar la explicación de por qué tocamos este tema en las otras diapositivas. Bueno, la ergonomía postural, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estudiar? La prevención y la corrección de posturas incorrectas. Acuérdense que para hacer todas las actividades, no solamente en la enfermería, ¿sí? Sino las actividades de la vida diaria, ustedes tienen que tener o adoptar, por decirlo así, distintas posiciones, pero posiciones que sean las adecuadas, ¿sí? ¿Para qué se debe tener, por ejemplo, una mecánica corporal adecuada, ¿sí? Para evitar daños en la salud, por ejemplo, a nivel osteomioarticular, ¿sí? El objetivo es lograr los movimientos deseados y la desaparición de fatiga. Pasemos a la siguiente. ¿Ustedes qué posición tienen ahora? ¿Cómo están? ¿Están en la cama? ¿Están sentados? ¿Están como este dibujo? Estoy así, profe. ¿Vieron? Sentado de derecho. ¿Qué posición hay? ¿Vos? Como indio. Estoy como en la foto, profe. Bien. Y esa es la posición incorrecta. También ustedes, cuando los que tienen celular en la mano y están en la cama, ¿no les queda el dedo chiquito doliendo después por el peso del celular? Sí, y como vamos a empezar a doblado. notar que tienen cierto dolor en los dedos por el uso incorrecto, digamos, del peso. Se te adormece. Ustedes tengan en cuenta que generalmente en la vida diaria no le damos como importancia a todo esto lo que es la ergonomía, ¿sí? Tanto en el trabajo, ahí está la siguiente diapositiva bien, esta es la posición correcta que tienen que adoptar, ¿sí? Tienen que hacer como un uso habitual de eso, porque vean que la silla, los monitores, todo están diseñados para que ustedes tengan una posición adecuada, pero eso está en ustedes, ¿no? Adquirirla. Porque, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo,
ustedes cuando adquieren una determinada postura, ¿sí? Hay como una desviación de la columna también. Ustedes vieron que todas las patologías osteomioarticulares se deben a la mala posición y al mal manejo de las cargas. Entonces quizás ahora que la mayoría son jóvenes no la sientan, pero cuando lleguen a determinada edad, la consecuencia de haber adquirido, digamos, posturas inadecuadas va a repercutir tanto en el sistema, digamos, en los huesos, ¿sí? Como en los músculos sobre todo. ¿Nunca tuvieron dolor cervicales porque se sientan mal, dolor de lumbales? ¿Una lumbalgia? Sí, sobre todo uno a esta edad, pasado los 50. Sí, una lumbalgia, o si Sí, utilizan profe, mucho. cervical. Los que trabajan, ¿en dónde trabajan? ¿Qué En call trabajo center. hacen? Yo trabajo en call Lavando autos. center y tuve 2 veces cervicalgia. Bien, ¿ves? Pero eso también, ¿sabes por qué? Porque no, aparte, si haces fuerza o estás sentado en una misma postura, por eso por ahí se recomienda que cuando tienen periodos largos de estar sentada, hagan una pausa activa, ¿sí? Puedan, digamos, caminar, y si no pueden, tengan los movimientos por lo menos de los miembros inferiores sentadas, ¿sí? Porque después eso lleva consecuencias con el tiempo. Quizás ahora sentís un dolor que no es tan pronunciado, pero cuando ya seas más grande vas a tener cierta repercusión. Por ejemplo, si alguno tiene un trabajo que haga movimientos repetitivos continuos con la muñeca, o que cargue peso, mucha fuerza. ¿Ninguno? No, profe. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu tarea? Costurera también. Ahora, la época que hay que iniciar con la mano. Y tengo un momento que la muñeca es como que duerme, se pone todo tenso. Y a la noche Claro. levantarse y hacer circulito con la mano. ¿Ves? Bueno, hay como, en todos esos casos que tienen que hacer un periodo de descanso, son ahora todas esas enfermedades se consideran enfermedades producto del trabajo diario, ¿sí? Están dentro de la RT, se reconocen. Pasemos a la siguiente, Gonzalo. Todas estas, acá están las imágenes, ¿ves? Lo que yo le digo. ¿Cuáles son las posturas incorrectas y las correctas? El celular, cuando van en la calle, cuando lo tienen, ¿cómo van? Como la primera imagen, ¿sí? Después la columna sufre una desviación que a lo largo del tiempo van a quedar como lo que se llama la jiba. Ya uno, por ser adulto mayor, la columna se va sufriendo modificaciones. Imagínense con la mala postura que le han dado por años, van a llegar reencorvados, ¿sí? Siguiente. ¿Y cómo manejan los pesos? Por ejemplo, acá los dibujos, ¿sí? Están mostrando la manera incorrecta y la manera correcta del manejo de carga. Fíjense en uno de los dibujos que ustedes tienen acá un trabajador que dice 75 y 375 kilos. Si ustedes realizan una mecánica corporal adecuada, si para hacer una caja ustedes tienen que flexionar las piernas, tienen que hacer fuerza con las piernas, no con la columna, ¿sí? La pierna es la que tiene más desarrollo muscular, entonces es la que a ustedes les va a ayudar a hacer fuerza. No va a ser una caja de 25 kilos con un movimiento, con una mecánica corporal bien realizada, ¿sí? Va a impactar o va a tener una repercusión, digamos, de 25, como 75 kilos, pero acuérdense de que si ustedes utilizan no las piernas, sino que la columna, la fuerza de la columna, ese peso, esa caja va a representar, no va a representar el peso que tiene, sino mucho más. Para trasladar las cargas igual, en el gimnasio, ¿sí? Ustedes hacen gimnasia, ¿cómo manejan? ¿Tienen en cuenta la mecánica corporal? Los que hacen gimnasia. Bueno, yo les cuento por experiencia personal,
cuando yo hacía las prácticas de segundo año. Me mandaron a traer en el hospital haciendo las prácticas un tubo de oxígeno, ¿sí? En una urgencia. Yo no lo había visto, lo que era mecánica corporal. No tenía como el conocimiento de esto, entonces yo lo que hice es trasladar el tubo de oxígeno, alzándolo por un pasillo largo, ¿sí? Y después quedé no quedé con problemas de columna, pero sí con mucho dolor al cabo del día. ¿Estamos? Entonces por ahí se les recalca mucho esto de la mecánica corporal, que ustedes tengan y conozcan cómo la deben realizar para evitar todas las lesiones futuras, ¿sí? Siguiente. Profe, a mí me pasa en mi trabajo, que soy asistente no geriátrico, cuando tengo que levantar a una de las abuelas que es pesada, que si no hago bien la postura se me queda doliendo el ciático. Bien, sí, y en ese caso, mira la siguiente diapositiva. ¿Qué dice acá? Que el personal de enfermería tiene que aplicar mecánica corporal en todas las acciones que realice, ¿sí? Sea para que vos, realizando una mecánica corporal adecuada, no solamente te vas a cuidar vos, sino que vas a cuidar a la persona que estás cuidando, ¿sí? Sí, porque también pasa que si tienes una buena postura, que te va el cuerpo de la otra persona también. Claro, por ahí vos vas a evitar una mala fuerza tuya, que no resistas un peso, que se te caiga un paciente, ¿sí? Vas a reducir fatigas innecesarias, producto de la mala mecánica corporal, digamos, y como dice acá, vas a prevenir riesgos y accidentes tanto para vos como para el paciente como para vos, ¿sí? Entonces por eso es la importancia de saberla aplicar adecuadamente. Yo cuando estoy en las clases presenciales, por ahí como que muestro toda esta parte, pero esto es importante que lo sepan. Siguiente diapositiva. En las imágenes estas muestran lo correcto, cómo ustedes deberían de realizar. La primera imagen que ven la enfermera, ¿sí? Que está de cuclillas sentada, por ejemplo, si ustedes tendrían que extraer la orina de una sonda vesical que está colgando acá en la cama, lo tienen que hacer en esta postura, ¿sí? No agacharse, sino sentarse, abrir digamos, la parte final de la sondita y volver a levantar. O sea, tienen que tener la postura adecuada acá. Después, la siguiente diapositiva, igual, ¿sí? Muestra cómo ustedes tienen que hacer el traslado de pacientes. Si ustedes pueden, siempre llamen a alguien para que los ayude, ¿sí? Porque entre dos van a hacer menos fuerza. ¿Qué pasó? ¿Qué ponen Marina, es la profe? Ah, porque se me está acoplando con alguien, no sé si es un micrófono, pensé que era otra persona. Ah, bien, bien. ¿Se escucha bien? Un poco bajito, profe. Ahí, a ver. A ver si a mí se me acopla con alguien, no sé si soy yo. Bien. ¿No estás conectada con otro dispositivo? Quizás se te acopla por eso. Bueno, en esta diapositiva, ¿sí? Lo que ustedes van a ver, chicos, es toda, digamos, como la técnica de mecánica corporal que tienen que utilizar. Igual, siempre tienen que utilizar otro dispositivo, por ejemplo, las aleas. Para mover un paciente tienen que flexionarle las piernas, ¿sí? Si están entre dos personas, mucho mejor, porque la fuerza va a ser compartida. Vieron que siempre cuando trasladan un paciente del servicio de emergencia para subirlo en la camilla, siempre también ponerse de acuerdo, ¿no? Contar 1, 2, 3 y moverlo. Porque por ahí estás con un compañero, pero hiciste la fuerza vos y no lo hizo el otro y te recarga vos. Entonces ponerse de acuerdo, decir a la cuenta de 3, movemos, o lo movemos de costado, lo movemos hacia arriba, y también a veces el paciente te colabora en eso, ¿sí? Y las tareas, usen dispositivos siempre. ¿Vamos? Siguiente.
esto es lo que yo les venía mencionando, que siempre soliciten ayuda en lo posible para trasladar, para movilizar a otras personas, ¿sí? A veces, sobre todo en los hospitales, en las terapias donde hay adultos obesos o adultos grandes, ¿sí? Que miden y pesan mucho, tienen que sí o sí llamar a alguien. Sí o sí, porque para cambiar un pañal tienen que hacer mucha fuerza. Para movilizarlo igual, para el traslado, ¿sí? Siguiente. ¿Me explicó? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Siguiente. Bueno, ya vimos la parte esta de las medidas anteriores, ahora vamos a ver la antropometría, cómo influye o cómo se utiliza en enfermería, ¿sí? En todo lo que es la parte de salud. ¿Qué va a estudiar la antropometría? Va a estudiar el tamaño, la forma, la proporción y la composición del cuerpo. Va a consistir en una serie de mediciones técnicas, ¿sí? Que se van a expresar numéricamente, digámoslo, cuantitativamente, ya lo dije que es numérico, y va a medir todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, acá el ejemplo que vemos es que en un control de niño sano, ¿sí? Se mide que el peso y la talla, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente. Vean acá, ustedes ven en una de las imágenes hay una foto, bueno, está bien. Acá en la siguiente diapositiva las técnicas y mediciones sugeridas son, ustedes van a medir la masa, que va a estar expresada en el peso, la longitud, ¿sí? Que van a ser las alturas, los diámetros, que van a ser, estos generalmente se mide en nutrición, el diámetro de los brazos, de las piernas, del abdomen, ¿sí? Las circunferencias o perímetros, que es igual que el diámetro, o cuando nacen, ustedes vieron que cuando un bebé nacen, ¿qué mediciones se les realizan? Creo que se le La mide la cabecita. cabeza. La cabeza. La cabeza, ¿qué más se le mide? ¿Qué les dan en el cartoncito cuando nacen? Las que son mamás o los que son papás. El pie. El pie. Se mide la talla, el perímetro cefálico y se toma el peso. Cuando recién nace se hace eso, ¿sí? Son medidas básicas. Bien, altura, peso y la cabeza, el perímetro cefálico, ¿sí? Después, cuando el niño va creciendo y va a los sucesivos controles, sí se va a ir midiendo, digamos, como lo básico es eso. Eso se saca en percentilo y es como una herramienta para ayudar a determinar si el crecimiento y el desarrollo está siendo adecuado. Vieron que en la diapo anterior hay un dibujo, hay una foto de un niño gordito y de un niño más chiquitito, ¿sí? Si bien esos niños tienen la misma edad, pero tienen distinta masa muscular y distinta consistencia, ¿sí? Entonces eso es lo que ayuda a medir si un niño, por ejemplo, está excedido de peso, está desnutrido o está en peso normal, ¿estamos? Acá como yo les puse que el peso, no lo puedo leer bien, es un indicador global de la masa corporal, ¿sí? Más fácil de obtener y reproducir. Se utiliza como referencia para establecer el estado nutricional de una persona siempre y cuando se relacione con otros parámetros como ser el sexo, la edad, la talla. ¿Estamos? Siguiente. Esto es lo que vamos a hablar de somatototipo, que es otra de las medidas que se tiene en cuenta. ¿A qué se referencia este término? Sí, este término se utiliza para estimar la forma corporal y la composición a nivel óseo y nivel muscular de las personas, ¿sí? Y esto te va a dar una pauta de, digamos, la contextura física, por decirlo así. Vamos a tener tres tipos, por una parte el ectoformo, el mesoformo y el endoformo. Esto es
esta conformación, digamos así, estructural, física, ya va a venir desde, se llama así porque acuérdense, cuando se va formando el nuevo ser, tiene distintas capas, ¿sí? Distintas capas a nivel fetal. Entonces se dice que esto ya viene, digamos, genéticamente prediseñado, ¿sí? ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar con ejercicios, con alimentación, pero ya es algo que viene determinado por la genética. Ectoformo hace referencia, digamos, a las personas que tienen una estructura ósea más alargada, ¿sí? Van a ver que son largos y flacos, ¿sí? Largos y flacos. ¿Y qué pauta te va a dar nutricionalmente o para medir, digamos, porque es importante estudiarlo? Y es largo y flaco, ¿ustedes qué van a decir? ¿Alguno de ustedes tiene esta contextura, ectoformo? ¿Cómo tiene el metabolismo? ¿Cómo consideran si ven a una persona larguita y flaca? ¿Cómo va a estar el metabolismo? Metabolismo rápido. Metabolismo rápido, ¿sí? Va a estar acelerado. Por más que come y come y come y coma, el metabolismo descompone rápido y absorbe rápido los nutrientes, ¿sí? No acumula grasa muscular, grasa y tampoco músculo, ¿sí? Entonces, como que estas personas son difícilmente ganan peso y masa muscular. Por eso es que estas personas, si van a un gimnasio o hacen actividad física, como que tienen que les hacen hacer determinado tipo de ejercicios para ganar masa muscular y alimentarse como con mucho proteínas y aparte hidratos de carbono, ¿sí? Para que puedan ganar peso. Ya vieron, es una conformación, pero se relaciona a eso, con el metabolismo, la masa muscular, la grasa que puedan acumular, ¿sí? Si hablamos ¿Esto está a la vez relacionado con la tiroides al estudiar esto? No, no está relacionado, porque esto es genético, más que nada. ¿Sí? Puede influir. ¿Sí? Profe, Puede influir. No, hay una pregunta, ¿puede ser que esté relacionado con el índice de masa corporal? Claro, con todo eso sí se relaciona, ¿sí? Con la cantidad de músculo y grasa que tengan en el cuerpo y el peso y el nivel óseo, o digamos óseo y articular, con los huesos también, ¿sí? Con la conformación de los huesos. Otra cosa es, diferente a esto, que no se deben confundir, diferente a esto es cuando ya hay patologías, ¿sí? Estamos hablando de personas normales acá. Bueno, hablemos de mesoformo. Mesoformo, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, acá a una persona, ¿sí? Que tiene bien constituida la masa muscular y bien distribuida la grasa corporal, ¿sí? Como que son más atléticos corporalmente, visualmente, viéndolo. ¿El metabolismo va a estar normal acá? ¿Acelerado o lento? Normal, profe, el endomoformo, o como se llama, lento. El mesoformo que estamos viendo. Mesoformo. Me confundí, bueno, es más lento me parece, ¿no? Y el mesoformo va a tener un metabolismo casi normal. Acuérdense que son los cuerpos más atléticos. Lo que no le cuesta, si ustedes genéticamente, si vieron, digamos, los chicos, los morenos, ellos ya tienen una masa muscular constituida genéticamente. No hace falta que hagan tanta gimnasia como para ganar músculo, ¿sí? Entonces, visualmente ellos tienen músculos bien proporcionados y la grasa muscular está bien distribuida en el cuerpo, de los mesoformos, ¿sí? Y los huesos igual tienen una estructura moderadamente mediana, digamos, ¿sí? Y tienen un metabolismo que dentro de todo, si bien ellos pueden comer proteínas, hidratos de carbono, que no va a influir tanto, digamos, en el aumento o disminución de peso o lo que es masa corporal. Ya de constitución genética tienen esa estructura. Y los endoformos, ¿sí? Son los más gorditos. Profe, Más, disculpe.
¿Por qué dice acá que tienden a tener tensión alta? ¿No deberían tener tensión normal? ¿Por qué alta? ¿De quién? ¿De los ectoformos estás hablando? De los mesoformos, lo que recién hablamos. ¿Por qué? Léeme lo que dice. Suelen tener tendencia a la tensión arterial alta y pueden soportar el dolor y las molestias musculares con notable capacidad. Y seguramente se relaciona con el sistema también, la tensión, acuérdense que es una medida que mide la tensión arterial, porque todos tienen que ir relacionándolo ustedes, ¿sí? Si ustedes no ven que hay algunas preguntas que no la puedan responder, ustedes vayan a los conceptos que ya tienen y relacionen con los conceptos anteriores. ¿Qué sería? Perdón, profe. ¿Sí? Hay un compañero que tiene el micrófono y no se escucha más. Maricel, es el tuyo. Por favor, apágalo. ¿Están todos silenciados ya? Bien. Se va a relacionar seguramente también con la capacidad funcional del corazón y acuérdense que esto es, los músculos cardíacos también va a influir en el músculo propiamente conocido, ¿sí? Los músculos del cuerpo también influyen. ¿Se acuerdan que veíamos el músculo cardíaco también? Entonces, al estar más desarrollada la masa muscular del cuerpo, indirectamente va a estar más desarrollado digamos, el miocardio, ¿sí? Quizás por eso, por que ejerce mayor presión dentro de las arterias, que tiene que vencer más presión, es la probable, no es que van a tener, es como que probablemente puedan tener un aumento en la tensión arterial, ¿sí? No es una afirmación de que van a tener una tensión arterial alta, probablemente puede que la tengan. ¿Estamos? Perfecto, profe, gracias. Bien. Y el endoformo, chicos, son las personas más gorditas. ¿Estamos? Son las personas que tienen un metabolismo más lento. La grasa corporal va a estar como más distribuida a nivel abdominal y van a ser más redonditos, van a ver. ¿Y qué más? Y van a tener menos cantidad de músculo también, ¿sí? Va a superar la grasa que los músculos. Estos son los endoformos. Ustedes ahora, todos, presten atención. Con la mano derecha o la mano izquierda, con el dedo, ¿sí? Con los dos dedos, a ver si activo la cámara. Con esto, ¿sí? En forma de pincita, envuélvanse la muñeca. Y díganme si las cubren, si las pasan. Que tengo, profe. En orden. Levanten la mano y vayan diciendo de a uno. Solo pocas personas, así no nos acoplamos. Celina, a ver. Con el índice. ¿Qué pasó? Me toca casi apenita, me toca. Activa la cámara, a ver. Párate. Oh, párate. Que tengo el celo acostado. Ay, no sé si se... ¿Te toca justo? Apenita se toca así. Bien. Según una medida rápida, ¿sí? Para determinar qué tipo de cuerpo ustedes tienen, es eso. Vos estarías, según lo que me decís, dentro del mesoformo, según eso, ¿no? Y toca apenas. Por ejemplo, yo tengo la contextura que no me llego, miren, no cierra, ¿sí? Sí. Dentro del endoformo, no me cierra, ¿ves? Y si cierra, si chocan ambos dedos, es mesoformo. Si un dedo sobrepasa al otro, están en lo que es ectoformo, ¿sí? ¿Quién más? A ver. María. Llego a tocar, igual que mi compañero, lo mismo. Endoformo, bien. ¿Quién es ectoformo? A ver.
¿Alguno que sobrepase? Los Marco. míos sobrepasan un poco, profe. Bueno, sos ectoformo. ¿Sí? Profe, una consulta. Haciendo eso, Sí. ¿no? Y si se tocan y sobra como mucha piel, no sé si se entiende. O sea, se Sí. tocan y como que hay mucho espacio. ¿Hay mucho espacio entre dedos? Ok. A ver, activa la cámara, que quiero ver. Los míos se tocan, pero yo me refiero a cuando se tocan que sobra espacio de los dedos en la piel. ¿Puedes activar la cámara? Mira. Sí, a ver. Ay. Ecto dice que es mora, bien. A ver, que no te veo bien, da la vuelta, posicionala bien. Sos ectoformo entonces. ¿Sí? Y si te sobra piel, está deshidratada. Claro, estoy como media anémica, Eso ¿no? falta más líquido. Claro. Vamos hasta acá, todos hicieron el ejercicio. Bueno, es una manera rápida de ver qué tipo. Yo me acuerdo que eso lo hacíamos cuando iba a la primaria, que como que lo veíamos, porque en ese momento como que estaba muy de moda el tema ese de los pesos, y lo hacíamos, y nada, y como que estábamos muy pendientes si se tocaban, si se tocaban nuestros dedos, ¿entendés? Era como muy... Bien. Pero ¿vieron? Es una manera de definir rápidamente, por decirlo así, la constitución del cuerpo. Bien, sí, vamos a la siguiente. No perdamos más tiempo, así terminamos hoy, chicos, con esto. Bueno, vamos a lo que es mecánica, perdón los demás, ¿no? Pero ya saben cómo es la constitución de su cuerpo. Vamos a lo que es mecánica. Acuérdense en que mecánica, para repasarlo en la secundaria, hace referencia aquí al movimiento. ¿Sí? En este caso vamos a desarrollar lo que es fuerza, que por definición es una acción que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Y que va a determinarse también por la aplicación de determinada velocidad. ¿Qué va a pasar acá? Se va a poner en movimiento un objeto estacionario, se va a relacionar con la masa y la aceleración del movimiento, y esto es importante, que es una medida vectorial, ¿sí? Porque va a tener un inicio y una dirección. ¿Estamos? Bien. Gonzalo. Bien. Bien. Profe, ¿qué En dijo? fuerza, ¿Que iba a tener una dirección? claro, tiene un inicio y una dirección determinada, ¿sí? Por eso te dice que es una medida vectorial. Fíjate lo que está ahí en la anterior diapositiva. Después las paso y están haciendo bien, ¿sí? Estas fuerzas van a estar determinadas por distintas leyes. ¿Se acuerdan ustedes de la secundaria cuántas leyes hay? ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 5. Tres. Bien. Bien, chicos, denme un segundo, hago un traguito de agua. Bien, la primera ley va a ser la ley de Newton, que hace referencia al principio de inercia. ¿De qué estamos hablando acá? Que es todo cuerpo que permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniformemente, ¿sí? A menos que otros cuerpos actúen sobre él. O sea, un estado va a permanecer en reposo siempre y cuando no actúen otras fuerzas, sería para describir otra fuerza que inicie el movimiento, ¿sí? Va a tener un movimiento determinado hasta que otra fuerza no lo modifique. Eso es lo que quiere decir la primera ley de Newton. Por ejemplo, el ejemplo acá es cuando está la bicicleta, va en una dirección, inicia por una determinada fuerza, una determinada velocidad, ¿sí? Una inercia,
Y ustedes ven el dibujito, que una fuerza, otra fuerza, que sería en este caso el perro, interrumpe o actúa sobre este movimiento. ¿Entienden? Básicamente explica eso. Hay un movimiento de inicio de una fuerza y mientras, digamos que esa fuerza inicia el movimiento en una dirección, mientras no haya otra fuerza que modifique este movimiento, el movimiento inicial va a seguir. Básicamente es eso. ¿Me explicó? Si le preguntan acá, van a preguntar algo de concepto, de lo que está en el libro nada más. Que ustedes puedan marcar si o es verdadero o falso, o ¿quién dice no entiende? Melanie. Vamos a leer el concepto de nuevo. El concepto dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo, ¿sí?, o en movimiento, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Melanie, a ver, dame un ejemplo vos de lo que leímos acá, para que lo entiendas. Sí, Rocío, no hay drama. ¿Cómo vos ejemplificarías lo que acabo de leerte? Para que lo entiendas. Melanie, ¿estás? ¿Este concepto lo entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces pasamos al siguiente. Bueno, la segunda ley, que es el principio de masa, hace referencia a que la aceleración, o sea, quiere decir cuando ustedes inician la fuerza, el movimiento de algún objeto, va a ser directamente proporcional a la fuerza que resultante que actúa sobre él. Esto es el concepto, ¿no? Yo le estoy poniendo el concepto lo que tiene en el libro. Pero para explicarlo en otras palabras, como están los dibujitos acá, sería cuando ustedes inician el movimiento o cuando van con un carrito en el súper, ¿sí? Bien, Daniela, ustedes inician el movimiento en el supermercado llevando un carrito, ¿sí? A medida que van llenando el changuito, ¿van a hacer más fuerza o no? Sí. Es más fuerza. Sí. Claro, ustedes van a iniciar con una fuerza, ¿sí?, que va a ser menor, digamos, y cuando vayan llenando ese carrito, acá la carretilla van a tener que hacer más fuerte. Eso es lo que quiere decir, que la aceleración que ustedes tengan va a ir directamente proporcional a la fuerza que realicen. Si realizan más fuerza, también tiene que ver con el peso, ¿no? Pero ustedes realizan más fuerza, van a ir más rápido, ¿estamos? La aceleración va a aumentar. Eso, en pocas palabras, es lo que quiere decir esa ley. Es como pegarle la pelota, profe. Si usted Claro. le pega suave, llega ahí nomás. Si usted le pega fuerte, hace Claro, varios eso. metros. Claro, con ejemplos sencillos y comunes es eso, ¿sí? Nada más que acá le tengo que poner específicamente lo que habla el concepto. Pero en otras palabras es eso, para que lo entiendan simple y sencillo, ¿sí? Pasemos a la siguiente. La tercera ley habla del principio de acción y reacción, ¿sí? Les voy a leer el concepto y después vamos a explicar en palabras simples. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual. O sea que si ustedes tiran, acá el dibujito, una pelota con determinada fuerza, esa acción de tirar la pelota va a tener una respuesta, ¿sí?, que va a ser la reacción, y esa reacción va a estar medida por la misma fuerza que ustedes ejercieron para tirar la pelota. ¿Me explico? Como decía Leonardo, ¿no?, que explicaba de patear la pelota. En este caso, si ustedes patean la pelota, digamos, contra una pared, esa pelota va a tener el rebote con la misma fuerza que ustedes impulsaron la pelota. ¿Estamos? Claro, profe. Eso sería, en pocas palabras. La fuerza que ustedes hagan va a estar de vuelta, en la misma proporción. Eso sería la tercera ley. El siguiente.
ahora vamos a entrar a lo que es sistemas de palanca, ¿sí? Porque es importante esto. Esto se relaciona, como lo estuvimos viendo antes, con todo lo que ustedes van a hacer mecánica corporal, ¿sí? Yo acá primero les voy a explicar cada uno de los sistemas de palanca y después vamos a ir a la anatomía del cuerpo, cómo lo relacionamos. Vamos a ver que cuando hablamos de sistemas de palanca estamos haciendo referencia a una máquina simple cuya función es el movimiento, ¿sí? Transmite fuerza y un desplazamiento para producir un movimiento. Está constituida por un punto de apoyo. Vayan anotándose las palabras clave de esto en una hojita. Punto de apoyo, PA, ¿sí? Que es el fulcro, porque después lo vamos a ejemplificar para que ustedes entiendan y no tengamos que volver a la diapositiva anterior. Vayan anotando PA, que es el fulcro, que es el punto de apoyo. Va a tener 3 partes. ¿Qué más? La R, que va a ser la resistencia que hay que vencer, ¿sí? Y F, que está representado por la fuerza o la potencia que ustedes tienen que aplicar para realizar determinado movimiento, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos son clave para determinar el tipo de palanca que se va a realizar, el tipo de fuerza. Vamos a la siguiente. Vamos a encontrar 3 tipos de palanca: la de primer grado, la de segundo y la de tercer grado. Ustedes van a ver que acá, acuérdense de esos 3 puntos: fulcro, resistencia y fuerza, ¿sí? En la palanca de primer grado se va a caracterizar porque el fulcro, que va a ser el punto de apoyo, ¿sí? Va a estar entre la fuerza, que es acá, está con letra roja, con una flecha roja que es F, y la letra verde que es R, que es la resistencia. Ustedes van a ver el ejemplo acá, que es como un sub y baja. El punto de apoyo es la piedra esta, ¿sí? La fuerza que hay que vencer es el peso del elefante, ¿sí? Que va a ser la resistencia. Y la fuerza que va a aplicar el niño está representado por la letra S. ¿Estamos? Sí. Todo esto es como para disminuir determinada fuerza. Este punto de apoyo va a ayudar a que este niño no tenga que hacer, digamos, como una fuerza excesiva para levantar este peso del elefante, ¿sí? Eso es lo que te quiere decir específicamente. ¿Estamos? Siguiente. En las palancas de segundo grado, siempre ustedes tengan en cuenta que el punto de apoyo, que el fulcro, se va a ir moviendo del medio a los costados. No, a ver, los voy a confundir. Siempre lo que va al medio es lo que va a determinar, sea el punto de apoyo, la fuerza o la resistencia, es lo que va a determinar el tipo de palanca. Vean que acá en el segundo grado la fuerza a vencer, que es R, está en el medio, ¿sí? Siempre tengan en cuenta lo que está en el medio, y eso le va a dar el tipo de palanca, ¿sí? Va a ser como referencial para determinar qué tipo de palanca van a hacer. En este caso, la fuerza, que está representado por la letra R, va a estar entre el fulcro, que es acá, ¿sí? El fulcro, el punto de apoyo, y la potencia. ¿Ven el ejemplo de la carretilla? ¿El punto de apoyo cuál va a ser acá? Sí. El centro. No, acá no. El extremo, es la piedra o la rueda de la carretilla. La rueda, ¿sí? La resistencia, ¿cuál va a ser? ¿El peso que lleva? La carretilla. El peso que lleva una carretilla. Bien, esa es la resistencia. Y la fuerza está aplicada por esta persona. Está en el otro extremo, ¿sí? Entonces, en el medio siempre va a estar la resistencia en palancas de segundo grado. En palancas de primer grado, lo que va a estar acá en el medio, que era el fulcro, el punto de apoyo. Siempre tengan referencial lo que va a estar en el medio, para determinar el grado, el tipo de palanca. Siguiente.
En una palanca de tercer grado van a ver que lo que está en el medio, que es la fuerza a aplicar, ¿sí? Se va a caracterizar por la fuerza a aplicar. Y de cada extremo van a tener la resistencia y el punto de apoyo. En este caso, en este ejemplo, el punto de apoyo, ¿dónde está? En el brazo En el brazo derecho, ¿sí? derecho. El punto de apoyo. Y porque se está apoyando también, acuérdense, el brazo y debe estar apoyando acá en las caderas. ¿Sí? Está apoyando con esa mano. ¿El peso dónde está? ¿Quién es el peso acá? El pez. El pez. Muy bien. Y la fuerza que está haciendo, la está haciendo con el otro brazo izquierdo, ¿sí? Para poder levantar la caña. ¿Estamos? Entonces, la fuerza en este caso va a estar en el medio. Lo que está en el medio es lo que determina el tipo de palanca. Para que sea más sencillo y claro explicarlo. ¿Estamos? Pasemos a la siguiente y ya vamos a ver ejemplos del cuerpo. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el cuerpo humano? Vamos a recordar que el fulcro era el punto de apoyo, que en el cuerpo humano está determinado por las articulaciones, ¿sí? Recuerden esto también, punto de apoyo, articulaciones, la fuerza, que va a ser ejercida generalmente por los músculos, ¿sí? Y la resistencia va a ser la sobrecarga que hay que mover o la estructura que hay que mover. ¿Estamos? Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Acá, en la palanca de primer grado. En el ejemplo este dice que este es un sistema que está formado por los músculos de la nuca, que van a hacer la potencia, que van a ejercer la fuerza, lo que está marcado con S, con la S, la letra S, ¿sí? El peso de la cabeza, el peso, va a ser la resistencia que hay que vencer, ¿sí? Porque hay que mantener la cabeza en determinada posición. Esto que es el músculo, que es la fuerza, ustedes, si este músculo se cortaría, la cabeza estaría de un lado para el otro, ¿sí? Y el punto de apoyo está determinado en una estructura que se llama atlas, ¿sí? Que está en la primera vértebra cervical. Eso va a ser el punto de apoyo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, pasemos a la segunda y el segundo género. La siguiente. Bien. En el segundo grado, fíjense que ¿dónde va a estar la fuerza acá? Acá tenemos por una parte los gemelos, el tarso y la punta de los pies. Los gemelos van a ejercer la fuerza, la fuerza, ¿sí? La potencia. Esta de segundo grado, ¿dónde va a estar el punto de apoyo? En la punta de los pies. La punta del pie. En la de segundo grado, acuérdense, el punto de apoyo, ¿dónde estaba? ¿Qué es lo que está en la punta del pie? En los dedos. En el medio, profe. Está bien. El punto de apoyo en la punta del pie. La resistencia va a estar en el hueso del medio, ¿sí? El tarso, y del otro extremo van a encontrar la fuerza. Por esto, ¿sí? Por esta distribución de peso que ustedes van a encontrar acá, distribución de peso y digamos de punto de apoyo y fuerza que van a ejercer, van a iniciar los movimientos. ¿Estamos? Esto también se relaciona con el equilibrio, que ya lo vamos a ver después. Pero es todo un tema complejo, pero ustedes solamente acuérdense en qué lugar, en el medio, si está el fulcro, el punto de apoyo, la fuerza, y qué tipo de palanca es. ¿Sí? Yo solamente le puse como un ejemplo de lo que es a nivel anatómico del cuerpo, para que ustedes lo entiendan. Pero después lo estudien como en el libro. ¿Estamos? Siguiente. Y de tercer género, ¿qué vemos acá? ¿Quién va a ser la fuerza o la potencia?
el músculo que marca la F, que es el músculo tríceps, ¿sí? El punto de apoyo, ¿dónde va a estar? En el codo. En el ¿Qué es codo. lo que hay que vencer? La resistencia, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hay que vencer? Lo que tengamos la fuerza externa, el peso Claro, externo. la fuerza externa. Si tienen una caja, una pelota, lo que sea, eso es lo que hay que vencer, ¿sí? La resistencia. ¿Estamos? Siguiente. Bueno, esto simplifica lo anterior, que después lo leen cuando se pase las diapos, que es lo mismo que explica lo anterior. Y ahora vamos a ir a fuerzas especiales, ¿sí? Vamos a hablar de masa, que es una magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que contiene el cuerpo. ¿Estamos? Se relaciona con el número de protones y neutrones. El peso, ¿es lo mismo peso que masa? No. 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 Si yo a ustedes le digo, ¿cuánto pesan? Yo peso 65 kilos. ¿Qué estoy hablando? ¿De peso o de masa? Acá dice De que masa, peso. profe. De masa. De masa. ¿De masa o de peso? Lean el De concepto masa. de peso. De masa. Bien, de masa. ¿Sí? Porque lean el concepto de peso. Peso está hablando de que es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo. ¿Vieron la velocidad con la que caen? ¿Sí? Peso hace referencia a eso. Masa hace referencia a la cantidad de materia en el peso. O sea que si ustedes pesan 65 kilos, van a estar refiriéndose a masa. Si en el examen le preguntan, no sé, le dan el ejemplo de que Juancito pesa 105 kilos y te dan la opción de que si están hablando de masa o de peso, ustedes van a referenciar masa, no peso, ¿sí? Porque comúnmente nosotros lo mal usamos, digamos, nosotros decimos yo peso tantos kilos, pero realmente en la física estamos hablando de masa, ¿sí? Bien. El centro de gravedad es el punto respecto al cual las fuerzas, ¿sí?, ejercen sobre los diferentes puntos materiales. O sea que, en pocas palabras, es un punto medio que va a tener relación, digamos, con el equilibrio, ¿sí? El momento que dicen acá resultante va a ser nulo. Ustedes ven acá esta torre, ¿sí?, que está un poco inclinada, no se cae porque justamente está diseñada, digamos, con un determinado centro de gravedad para que mantenga un equilibrio estable. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir el centro de gravedad. Siguiente. Acá lo relacionamos con el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado de un sistema en el que coexisten simultáneamente dos o más componentes que se contrarrestan recíprocamente. Ustedes van a utilizar o van a tener en cuenta el equilibrio, como ya lo vimos antes, con todo el tema de la mecánica corporal. Acuérdense en que el centro de gravedad también está relacionado con el equilibrio. ¿Ustedes dónde creen que el centro de gravedad está en el cuerpo humano? ¿En los pies? En los pies, bueno, ¿quién más? En el abdomen. En el abdomen, ¿quién más? No la pegan todavía. ¿En los oídos? ¿En los oídos? No. Centro de gravedad. ¿Ustedes creen? En la pelvis. En la pelvis. ¿Sí? Es el punto específico que a ustedes es el centro de gravedad que va a influir en el equilibrio. Si yo me muevo, el centro de gravedad siempre va a estar en el mismo lugar, en la pelvis, en una persona, y influye si yo cargo algo en el equilibrio y en el centro de gravedad. Recuerden que van de la mano, recuerden eso. Sí, creo que influye. Bien, influye. Si yo cargo una caja o cargo una mochila, el centro de gravedad va a cambiar, si ella no va a estar en la pelvis. Va a cambiar porque justamente tiene que equilibrar las fuerzas para que ustedes no pierdan el equilibrio, no se caigan. ¿Sí?
el hombre y la mujer igualmente tienen un centro de gravedad distinto. ¿Por qué esto? Porque explica la contextura física, ¿sí? También la tienen en la pelvis, pero va a estar, digamos, un punto más arriba, un punto más abajo, por la estructura ósea también. Y si acuérdense, si ustedes cargan o se mueven, si se mueven también va a ir cambiando el centro de gravedad. ¿Sí? Ustedes a medida que vayan caminando, no van a tener el centro de gravedad continuamente en la pelvis, va a ir cambiando. Cuando entren en estado de reposo, el centro de gravedad va a estar localizado en ese lugar. ¿Estamos? Porque el centro de gravedad va a ayudar al equilibrio, chicos, que ustedes puedan moverse sin caerse. Entonces, ¿Eso tiene relación con los planos, profe? Perdón. Sí, ¿Está sí, bien? le preguntaba si eso tiene relación con los planos. Los planos del ¿Con cuerpo. ¿Con los ejes del plano? ¿De hablar? Sí. Sí, también está relacionado. ¿Sí? Ahí va. Bien. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de equilibrio. Por una parte tenemos el equilibrio estable, que es aquel si un cuerpo entra en movimiento, no les voy a leer las diapositivas, les voy a explicar con mis palabras. El equilibrio estable es que si un cuerpo tiene un determinado movimiento, inicia el movimiento, va a volver a un movimiento inicial. Por ejemplo, el movimiento de las hamacas, digo el péndulo. Si ustedes ejercen una fuerza sobre la hamaca, la impulsan, ¿sí? Esa hamaca va a llegar determinado tiempo, determinado momento, que va a volver al equilibrio estable. Va a volver a su equilibrio o a su posición original. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir estable. Cuando hablamos de que dice acá se relaciona con los distintos tipos de fuerza que hacemos, sí. El equilibrio indiferente, o neutro también, se lo llama neutro, es aquel independiente de la posición del cuerpo, ¿sí? Siempre va a tener un mismo, siempre va a recuperar el equilibrio inicial. Por ejemplo, si yo tengo un libro, lo alzo, leo el libro y lo vuelvo a dejar en la mesa, siempre va a estar en equilibrio, ¿sí? No se va a modificar. ¿Estamos? Siempre que mantenga la misma posición, va a estar en equilibrio. Es un equilibrio nulo. Y el equilibrio inestable es aquel equilibrio, por ejemplo, inicia con un movimiento, pero termina en otro lugar, en otra posición. Acá dan un ejemplo, a ver, ¿dónde está? Pensemos en un bastón que estaba parado sobre su eje y se cae al piso. ¿Sí? O a ver, no sé, un lápiz. O un trompo, simplemente un trompo. Inicia en un movimiento, inicia en un lugar y termina en otro con un nuevo equilibrio. Eso sería. Básicamente en pocas palabras. ¿Me explico? Sí. Bien, chicos. Siguiente entonces. ¿Vieron? Acá está todo el dibujito de los equilibrios. ¿Sí? Está el centro de gravedad en la pelvis, va a ir cambiando a medida que nos vayamos moviendo y vayamos adquiriendo distintas posiciones. Como ya lo reiteré, en el hombre y la mujer va a tener un distinto centro de gravedad, digamos, porque por la anatomía del cuerpo. Bien. Como ya lo vengo mencionando, chicos, esto está relacionado con la estabilidad postural, ¿sí? Que es la capacidad para mantener una posición de acuerdo al centro de gravedad del cuerpo. ¿Estamos? Y como lo mencioné, se relaciona con la mecánica corporal. Bien. Vamos a entrar ahora a la otra unidad, no sé cómo lo tienen dividido marcada, que es calor y temperatura. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que el calor es un concepto distinto a temperatura, ¿sí? El calor va a ser la forma, digamos, como una energía cinética que va a ser producida por átomos y moléculas, ¿sí? Es una energía. Es una cantidad medible y está relacionada. ¿Y si es medible, qué es? ¿Qué magnitud sería? Fundamental. Fundamental, ¿sí?
Está relacionada, pero es distinta a la temperatura. Siguiente. ¿No hay otra antes que eso, de temperatura? No, bueno, está bien. Yo la cambié. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser digamos, las maneras o los mecanismos en que se transfiere el calor de un cuerpo a otro? Vamos a tener tres tipos, va a ser el de conducción, el de convección y el de radiación, ¿sí? Cuando hablamos de conducción, ¿qué vamos a hacer referencia? Después ustedes lo leen, yo lo explico con mis palabras. Cuando hablamos de conducción, vamos a hacer referencia a que se transmite el calor a través del contacto de dos cuerpos, ¿no? De dos cuerpos, sean sólidos o líquidos o gaseosos. ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar en conducción? Cuando tomas la mano, sí. Cuando nos abrazamos. Sí, eso es un mecanismo. ¿Cuándo? Cuando nos abrazamos. Y puede ser también, pero porque por la ropa no vas a sentir tanto la transmisión de calor, ¿sí? Cuando te tomas la mano, por ejemplo, si yo pongo una cuchara que está fría en un plato de sopa caliente, eso también se va a producir la transmisión caliente de la sopa a la cuchara fría por el contacto de ambos objetos, un sólido y un líquido, ¿sí? ¿Estamos? Si hablamos de convección, va a haber transferencia de calor entre algo sólido y algo fluido. Por ejemplo, acá, ¿qué puede ser? Cuando pones agua en la olla. Entre algo sólido y algo fluido, ¿qué puede ser? La misma, acá ustedes vean, miren el dibujito Cuando que calientas está acá. agua en una olla. Profe, Bien, puede ser. Con la pava. Muy bien. Acá ustedes ven el dibujo, que están las flechitas de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a empezar a calentar? Primero calienta la base de la olla, ¿sí? Esas partículas calientes suben a la superficie y el agua fría va a bajar, ¿sí? Entonces, ese intercambio se llama convección. ¿Estamos? Y cuando yo hablo de radiación, voy a hacer referencia a que la transmisión se va a producir ¿por qué? Por ondas. Por ondas, muy bien, ¿sí? Ejemplo. ¿Sí, Leonardo? Por ejemplo, las estufas infrarrojas que alumbran mucho y es como que no calientan, pero uno se pone justo donde le da la luz y te larga, se siente el calor. Bien, bien, bien. Ese es un ejemplo, muy bien. También acá Leo que pone el sol, ¿sí? También los rayos. El microondas, profe. El microondas también transmite calor. Los rayos, ¿qué más tenemos acá? ¿El horno? El horno, y en el hospital, o en un lugar de atención, por ejemplo, puede El ser aire acondicionado. el aire acondicionado, puede ser, no, el aire acondicionado no transmite rayos, eso estaría dentro de la convección. La parte de la radiografía en los rayos. Bien, lo anterior de lo que explicaba de los aire acondicionado sería convección, ¿sí? Porque el aire frío estaría en contacto con la superficie caliente y se produce el enfriamiento de una habitación por convección. En el hospital, por ejemplo, podemos ver el tema de las incubadoras, ¿sí? Las incubadoras o también, no, las incubadoras, no, porque eso sería convección, porque larga un aire caliente en la incubadora. Sería el tema de cuando hacemos nosotros la recepción de los bebés, tenemos lo que se llama servocuna, que es como las estufas que explicaba Leonardo acá, ¿sí? Que es como una estufita que tenemos en la parte de arriba. Entonces ahí se produce el intercambio por radiación.
le pasamos calor, digamos, transmitimos calor, no dejamos que el bebé se enfríe a través de la radiación. ¿Estamos? Siguiente. La lámpara, profe. También, lámpara. Aquí, cuando hablamos de temperatura, estamos haciendo referencia a la propiedad de los objetos que va a permitir establecer el grado de calor o frío en el elemento, ¿sí? La temperatura es algo medible, es una magnitud, ¿sí? Medible, es algo medible que determina que el cuerpo está, un elemento, un cuerpo está frío o caliente. Es, generalmente, ustedes lo van a medir con termómetro, ¿sí? O pueden medirlo también con el tacto, pero no les va a dar el tacto que va a determinar. Está frío o caliente nada más, pero no van a saber el grado de temperatura que tienen. Para eso tienen que usar un termómetro. ¿Sí? Entonces se cuantifica a través de un termómetro y una magnitud escalar. Siguiente. Bien. Yo lo que les decía, si temperatura era lo mismo que calor. Si yo estoy, si digo que tiene fiebre, ¿a qué me hago referencia? Temperatura. Temperatura. No, a calor. Si yo digo 38 grados, y ahí tenés dos cosas. Si yo ya te doy un número, si yo te estoy diciendo, te estoy hablando solamente de que tiene fiebre, Es calor. sin dar un número te estoy haciendo referencia a calor, ¿sí? Porque es la energía del cuerpo. Pero si yo te estoy dando un número, por ejemplo te digo 38 grados, Ahí es temperatura. estoy haciendo referencia a la temperatura, ¿sí? Entonces por eso acá las diferencias que yo las marqué, que dice que el calor es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo, la temperatura es la medida de esa energía, ¿sí? El calor va a depender de la velocidad de las partículas, del tamaño y del tipo, mientras que la temperatura no va a depender de eso. Bien. ¿Cómo se va a medir la temperatura? ¿Sí? La temperatura se mide por distintas escalas. Tenemos Celsius, Kelvin y Fahrenheit. ¿Sí? Nosotros generalmente acá en América del Sur utilizamos Celsius. ¿Sí? Lo que acá la diapositiva del dibujo es playa, es que el punto de ebullición de Celsius de la primera escala es 100 grados, ¿sí? Y el punto cero que indica, ¿alguien sabe? ¿Cómo, profe? Ustedes vean el dibujito, ¿sí? La diapositiva. Vayan a la escala Celsius, que es la que se utiliza generalmente, ¿no? Para... ¿El cero no es el punto de congelamiento? El cero es el punto de congelamiento, ¿sí? Correcto. Y en Kelvin, ustedes vean, esto no se toma en ejercicio, chicos, así que no se asusten, ¿sí? En Kelvin, el punto de congelamiento está marcado por 273 Kelvin, ¿sí? Y 373 Kelvin el punto de ebullición. ¿Estamos? Esta escala no la tomen, es a modo de explicarlos y que ustedes puedan entender. ¿Estamos? Pasa al siguiente. Acá vamos a llevar lo que es el calor y la temperatura a la expresión de termometría clínica. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? Es el estudio de la temperatura corporal que se puede alterar en el curso de procesos patológicos. ¿Sí? Va a definir el equilibrio de la temperatura corporal. Por ejemplo, ustedes, a ver, ¿cómo explicar esto? Vieron que yo les decía que el cuerpo tiene, homeostasis, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El equilibrio del cuerpo. El equilibrio que alcanzaba el cuerpo, ¿sí? Ante determinados cambios. Por ejemplo, si ustedes están en un ambiente caluroso o frío ahora, si están con aire acondicionado dentro de la casa y salen al exterior donde hace mucho calor, ¿la temperatura del cuerpo cambia? ¿O se va a seguir manteniendo?
Sí, cambia. Va a cambiar, sí, pero no va a cambiar en un... O cuando tiene fiebre, eso nomás explica, ¿sí? Cuando tiene fiebre, la temperatura es como que hace referencia a que el ambiente también influye, esto quiere decir eso, que el ambiente también influye en los cambios de temperatura de un organismo, ¿sí? Por eso lo que vimos anteriormente, lo de convección, conducción, ¿sí? Entonces acá lo que quiere definir es que define el equilibrio de la temperatura corporal. Este cuadrito que ustedes ven acá, que les marca como hipotermia, hipertermia, flevícula, ¿sí? Son los grados de temperatura normal que maneja el cuerpo. Ustedes para tener se considera que una temperatura normal en el cuerpo va desde los 36,5 a los 37,5 o 37 grados, ¿sí? 37,4 grados, ¿estamos? 35,5 a 37,5 como marca acá. Normal. Si la temperatura corporal sobrepasa los 37,5 grados, se dice que estamos en una instancia de febrícula. Si aumenta más de 37,9, esto es lo que está, ustedes van a encontrar diferentes bibliografías que va a variar 1 o 2 grados, no se asusten si lo encuentran de otra manera. Pero básicamente es como que son rangos entre lo normal, lo que marca como hipotermia menor de 35 y lo hipertérmico, ¿sí? Que es la fiebre, ¿estamos? Van a encontrar diferencias de 1 grado en distintas bibliografías, pero lo que se quiere explicar es eso, la temperatura normal, que va a ir entre un rango, ¿sí? Por ejemplo, hasta los 37,5, y sobrepasa eso, va a estar flevícula, y sobrepasa más de los 38, hipertermia. Hipotermia menos de los 35 grados. Siguiente. Mecánica de los fluidos, ¿a qué hacemos referencia con la mecánica? Acuérdense que mecánica está relacionado con los movimientos, ¿sí? El movimiento de fluidos. Los fluidos vienen a ser todas las sustancias líquidas, todas las sustancias que no poseen forma propia y que van a adaptar la forma del recipiente que los contiene. ¿Estamos? Los gases también van a estar incluidos acá. Pasa a la siguiente, porque esta diapositiva como veamos presión, que es lo que ustedes van a ver. Y fluido, chicos, por ahí como que lo van a relacionar al momento de hacer las administraciones de los sueros y todo, ¿sí? Por eso es como que se relaciona, porque va a ir de acuerdo al calibre de las venas, que ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de presión, ¿sí? Hacemos referencia a que... Un chico que se está conectando. Cuando hablamos de presión, va a representar la intensidad de la fuerza que va a ejercer sobre determinada área. En pocas palabras, es la fuerza que yo voy a hacer para vencer una resistencia. ¿Estamos? Eso quiere decir. En el dibujo de abajo que ustedes ven, donde están clavando, ¿sí? Un clavo, lo que hace referencia, o lo quiere referenciar este dibujo, es que a menor superficie voy a hacer más o menor presión. ¿Menor? ¿Dónde hago más presión o menos? Espérenme un ratito. Piénsenlo, me explican. Ahí pongo. Chicos, devolví. Miren que cuando la superficie es mayor, ustedes es como que va a ser una resistencia, ¿sí? A una fuerza determinada. Cuando la superficie es menor, en este caso, toda la presión va a estar aplicada sobre dónde, sobre el clavo en sí o sobre la puntita del clavo. Gabriela tiene prendido el micrófono. Sobre la cabeza del clavo, ¿sí? Va a hacer esa presión. ¿Me escucharon? Y en otro donde ustedes ven que hay un globo, ¿sí? Un globo rojo donde hay muchos claritos, fíjense que si ustedes tendrían un solo clavo con una mínima fuerza, ¿sí? Con una mínima presión, digamos, al haber menos resistencia, el globo se va a romper.
Pero si ustedes tienen digamos, una mayor superficie, llamémoslo así para que ustedes lo entiendan más fácil, una mayor superficie, por más que los clavos estén de punta, al ser mayor la superficie van a tener que hacer más o menos fuerza para romper ese globo. Más. Mayor. Mayor va a ser la fuerza, mayor va a ser la presión que van a tener que realizar para que el globito se rompa. Siguiente. Profe, ¿podría repetir lo de antes? Porque una compañera tenía el micrófono prendido y no se escuchó bien. El ejemplo del clavo. Sí, en realidad todo desde Cuando la superficie es más pequeña, la fuerza a vencer va a ser, digamos, menor. ¿Sí? Cuando vos tenés una superficie más grande, vas a tener que vencer, vas a tener que aplicar más fuerza para vencer para eso. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Ahora cuando hablamos, si aplicamos el término de presión a nivel salud y hablamos de presión sanguínea, ¿sí? La presión sanguínea va a estar relacionada, en palabras mías, ¿no? Yo le voy a explicar, va a estar relacionada con la fuerza que va a tener que realizar el miocardio, digamos, para vencer la resistencia ¿de dónde? De las arterias, ¿sí? Según, digamos, el grosor de las arterias, se va a determinar la fuerza que tenga que hacer el miocardio para impulsar esa sangre, ¿sí? Por eso es que las medidas de, digamos, lo que se llama presión diastólica o presión máxima y mínima, van a determinar el grado de salud. Ustedes ven que cuando, en una persona que tiene arteriosclerosis, que tiene como diferentes, digamos, capas o obstrucciones a nivel de las arterias, el corazón va a tener que realizar más o menos fuerza. Más fuerza, ¿sí? Para vencer eso. Y si se desprende esa capita, por ejemplo, se producen lo que se llaman los trombos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta placa. Que la presión sanguínea es la medida de la resistencia que va a vencer la sangre ante el diámetro de las arterias, ¿sí? Y acá van a encontrar cuál es la medida normal, digamos, de 80 a 120, 80 de sistólica, 80 a 120 máximo mínimo es lo normal, ¿estamos? Normotensión 80 a 120. Esto no le van a tomar, no se los explico porque lo van a ver en los otros años. Es solamente el concepto ese que van a tener, lo que yo les expliqué antes. No se graben este número porque esto lo van a aprender en los otros años. ¿Sí? Sí, profe, yo acabo de ver ese cuadro y recién no. hipertensiones de No varios... es una manera de explicar nada más, pero porque con la otra parte sí, anterior... lo sé, pero digo que es la primera vez que sé que hay hipertensión de varios grados. Sí. No lo sabía eso. Claro, eso va en función de la resistencia que haga, cuando te toman la tensión, vieron que es prehipertensión, hipertensión, grado 1, grado 2, según la gravedad, ¿sí? Pero eso no lo tomen, ustedes yo no los quiero confundir, solamente es muy explicativo, porque con la otra profesora antes poníamos esto, ¿sí? Pero no, solamente para que lo sepan, ustedes lo van a aprender bien en los siguientes años. Siguiente. Es la última. Ya hemos terminado, muy bien. A ver qué es. Justo. Listo, chicos. Esto es todo física. Rapidísimo lo dimos. Un éxito, profe. ¿Cómo? Sí, no, Sí. nosotros a mí. Profe, Sí, ¿quién pregunta?
Mañana vemos química o... Ya le voy a pasar mensaje mañana o el viernes. ¿Estamos? Ok, bueno. Le voy a pasar un mensaje a Gonzalo y Gonzalo que lo comparta con ustedes. Dale, Va a profe. ser mañana o el viernes. ¿Estamos? Profe, sobre la diapositiva, ¿se acuerda la escalada? Bueno, era tiempo, no temperatura, porque la temperatura sí puede ser negativa, pero el tiempo no. Ah, bien. Para que me Bien. corrija nomás Aclarado. la dispositiva. Muchas gracias. Aclarado. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo los dejo. Nos veo mañana o el viernes, ¿sí? Profe, las diapositivas ¿la pueden pasar por el grupo? Sí, después se la van a pasar, ¿sí? En PDF. Bueno, Chicos, si van con alguna duda, espero